dicen que no hay plata para la guerra y les tira los títulos de sus tierras. Si el gauchaje se alza no les conviene, si la vaca se mueve no hay quien la ordeñe, pero Aparicio sabe mandar varones y no... El MPP es el de Adeojo, el presidente de Adeojo. Y no, ¿cómo es? Luis. El presidente me dijeron allá los compañeros, Leti, si va a ver el coronel. Viene a la liga, en el UBA, para hablar de negociación colectiva. Una negociación colectiva que tenemos mucho tiempo. Lo que está pasando, el proyecto que presentaste, que por acá vieron cada vez que presenten un proyecto de relaciones laborales, vienen a charlar con nosotros, un poquito antes. Porque primero para difundirlo y después no vamos a criticar, como ustedes tienen todo el derecho, así como tenemos el derecho de discrepar, pero sí poder trabajar en conjunto. No voy a decir articulación porque después alguno se puede enojar, pero sí coordinar los esfuerzos del campo de lo político con el campo sindical, que es lo que estamos intentando hacer y que es lo que nos pedía Wilson tantas veces. Bueno, dejo a la señora y las preguntas y el debate después se va a abrir. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias a todos en esta noche tan helada. Bueno, lo que decía Leti refiere a un proyecto que yo presenté, pero quizá vale la pena que hagamos una especie de historia de lo que ha sido la negociación colectiva la negociación colectiva. Lo que se reinstaló fueron los consejos de salarios de la vieja ley del 43. Y durante bastante tiempo hubo negociación hasta que en la época del gobierno de la calle, según a mí me explicaba la gente que estaba en el ámbito laboral, yo en esa época no reivindicaba volver a la ley del 43. No era una reivindicación, ni siquiera estuvo arriba de la mesa un sistema parecido al de los consejos de salarios. Y nosotros nos ceñimos más bien a las reglas de la OIT, a crear una negociación marco que diera, obviamente regulando aspectos de la negociación colectiva, pero dejando un buen ámbito de libre albedrío, diríamos, a los actores, a los trabajadores y a los empresarios, que es lo que aconseja la OIT en la Organización Internacional del Trabajo en la mayoría de los aspectos esenciales de la negociación colectiva. Y en realidad yo ahora cuando veía esta negociación que hubo en Ginebra, tratando de impedir que se tratara en la Comisión de Normas, que después le voy a explicar qué es eso, el caso de Uruguay, me acordaba mucho de lo que vivimos en esa mesa de negociación tripartita, porque en definitiva al final el proyecto no se cerró por dos puntos, que no eran exactamente estos dos, pero eran dos detalles. Y debo decir que no había buena voluntad ni el PIT-CNT ni de los empresarios. Los empresarios que en esa época creían que nunca iba a gobernar la izquierda, no les interesaba que hubiera un marco, una legislación de la negociación colectiva, y solo se dieron cuenta que me acuerdo que me invitaron a mí, que tenía autorización, porque en esa época trabajaba en la OIT, 6 meses antes de las elecciones, que después ganó Tabaré Vázquez, hicieron una reunión enorme en la que yo fui a defender el proyecto de ley que habíamos defendido cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, medio surrealista, pero fue así. Y el PIT-CNT era todo traslado al gobierno, porque en realidad el que habla en nombre del Poder Legislativo, el interlocutor de la OIT es el gobierno. Le ha tratado al gobierno, el gobierno hace sus defensas, sus descargos, nuevamente se le dio traslado a los empresarios que dijeron lo suyo, otra vez, y luego el Comité de Libertad Sindical falla. Pero en el interín, cuando se seguía todo este trámite, que es un poco burocrático pero que da garantías, se sanciona el proyecto, o sea, se aprueba el proyecto de ley, entonces ya el Comité de Libertad Sindical termina observando ya la ley, no ya el proyecto, que fue lo que originalmente dio origen a lo que inició este procedimiento en la OIT. El tema de la ultraactividad, esto que estábamos hablando de que los convenios no pueden extender su vigencia más allá del vencimiento, la OIT entiende que eso tiene que estar acordado también entre las partes, o sea, tiene que haber un acuerdo en que le damos ultraactividad o no le damos ultraactividad. Entiende que el proyecto no da la suficiente flexibilidad para que los trabajadores negocien a nivel de empresa, o sea, está todo muy concentrado en la rama de actividad. No establece mecanismos, y esto es bastante grave, digo, el tema de que se negocia a nivel de rama y por ahí se
fijan los parámetros generales a nivel de rama y hay, dentro de una rama de actividad puede haber empresas en muy diversa situación económica, de tamaño, que muchas veces no pueden cumplir con lo que fijó el acuerdo colectivo de rama de actividad. Entonces lo que no establece la ley vigente es un mecanismo que, acreditando los extremos de que no puedo cumplir por tal o cual motivo, porque tengo tal situación financiera, de debidas más chiquitas. Y eso habría que mirarlo todos juntos, ¿no? Claro, bueno, eso fueron cosas que la OIT marcó, que son razonables, digo, o sea, no, tampoco es una cosa horrible las cosas que dijo la OIT. Es decir, sí marcan violaciones a los convenios internacionales de trabajo que Uruguay ratificó y que son obligatorios, por lo tanto, para el Uruguay. Está marcando violaciones a los convenios de negociación colectiva, fundamentalmente. Pero bueno, y después hay otros dos aspectos que yo incluí en el proyecto de ley que no están dentro de las observaciones de la OIT, pero que sí estuvieron en esta discusión. Uno estuvo en esta discusión en Ginebra, que fue el tema de la cláusula de paz, que no se acordó en Ginebra. El artículo de la ley es un artículo que, digo, no sé quién lo redactó, porque digo, es muy difícil de entender, pero digo, hay algo que es fácil de entender. Si uno hace una negociación y llega a un acuerdo, después de tener una reivindicación puntual y uno llega a una transacción, es evidente que lo que fue objeto de la transacción no puede ser después, uno no puede armar un conflicto reivindicando el objeto de la transacción. Bueno, si yo luché por una cosa, transé y firmé, no puedo armar dentro de 6 meses para que fuera una garantía de que el objeto de la discusión y que termina en una transacción no pudiera ser fuente de conflicto, excepto que, bueno, que hubiera un conflicto de rama o vinculado a un tema parecido, pero que no fuera estrictamente vinculado con la negociación que dio lugar a ese convenio colectivo. Ese es lo que Richard Reed dice que es un cercenamiento al derecho de huelga. En realidad no es, porque digo, si vos protestaste, llegaste, transaste, bueno, no podés volver a protestar por algo que ya negociaste y transaste. Pero bueno. Podría decir que no hay caso, que con el fracaso igual soy feliz. Podría mirar para abajo y ahorrarme el trabajo de hacer mi país.